Empecemos con este relato. Yo soy un médico forense dedicado al estudio de la muerte desde una perspectiva puramente científica. Jamás me he considerado un hombre de fe en el sentido tradicional. Las iglesias, los ritos y los dogmas me resultan ajenos. A pesar de esto, un rosario cuelga siempre de mi cuello cuando me adentro en los dominios de la muerte, mi espacio de trabajo. Como médico forense, mi devoción yace en la ciencia, en las respuestas tangibles que ofrece ante los misterios que la muerte plantea. Recuerdo, con una nitidez que desafía el paso del tiempo, el primer día en que el director del hospital nos impartió su peculiar consejo. Nos instó a portar una cruz y a abrir nuestras mentes a la posibilidad de la fe. Mis compañeros y yo intercambiamos miradas escépticas, burlonas incluso, preguntándonos cómo tales supersticiones podían encontrar cabida en la sagrada ciencia de la medicina. No obstante, la realidad pronto se encargaría de borrar nuestras sonrisas incrédulas. Fue durante mi primer año de especialización en medicina forense, aún verde en la experiencia, pero hambriento de conocimiento, cuando la realidad superó a cualquier advertencia previa. En medio de una autopsia, un compañero más experimentado, un residente de tercer año, alteró la serenidad del momento con un grito que heló mi sangre. ¡Movió la mano! Silencio absoluto. Presionó el botón de emergencia y una luz roja se encendió bañando la sala con su resplandor como señal de advertencia, mientras la puerta se sellaba con un cerrojo electrónico, que solo podía ser abierto desde afuera, atrapándonos así en un escenario que no tardaría en convertirse en pesadilla. Había leído sobre los reflejos post-mortem, conocía teorías que explicaban los espasmos musculares tras la muerte. Sin embargo, nada de eso preparó mi mente para el espectáculo que siguió. El cadáver, si es que podía seguir llamándose así, no solo se movió. Comenzó a sentarse, sus labios murmuraban palabras sin sentido, tejiendo una atmósfera de terror y desconcierto. Mi colega, impulsado por el pánico, recurrió a la oración, sus palabras un débil escudo contra la incomprensible manifestación ante nosotros. Yo, por mi parte, quedé petrificado, no por la orden de inmovilidad, sino por el miedo crudo que aquel fenómeno despertaba en mi ser. El ser que ante nosotros se levantó, explorando el aire con un olfato que parecía buscar el aroma de nuestro terror, representó el colapso de mi mundo racional. Temía que pudiera oler mi miedo, aunque me mantuve inmóvil, esperando que la pesadilla concluyera. Y así fue. Después de lo que pareció una eternidad, el cuerpo colapsó, permitiéndonos, en un estado de shock, retomar la autopsia como si el velo de la normalidad pudiera volver a cubrir lo que acabábamos de experimentar. El incidente se inscribió en mi memoria con una claridad pavorosa, pero fue apenas el preludio de una revelación aún más inquietante. Los médicos veteranos hablaban en susurros de un episodio ocurrido hace 40 años, un relato que mezclaba la superstición y el horror de manera indisoluble. Resulta que en esa época, una anciana, devota de oscuros credos, perteneciente a una secta satánica, fue declarada muerta por error y llevada a nuestra mesa de disección. La historia cuenta que, en medio de la autopsia, la mujer despertó invocando maldiciones y clamando venganza por medio de entidades infernales. Su muerte, segundos después, selló una maldición sobre la morgue, prometiendo el levantamiento de los muertos, como un eco de su propia desgracia. Aquel rosario en mi cuello, entonces, se convirtió en algo más que un simple adorno. Se transformó en un recordatorio constante de que, en los confines sombríos donde la ciencia se encuentra con lo inexplicable, la fe, en cualquiera de sus formas, puede ser el último refugio contra el miedo a lo desconocido. Disfruta del siguiente relato. Mi nombre es John, un médico forense, y dedico mi vida al análisis frío y meticuloso de los muertos, en busca de respuestas que solo la ciencia parecía capaz de proporcionar. Sin embargo, una noche particular transformó completamente mi percepción de la realidad, introduciéndome en los confines oscuros, donde la ciencia y lo sobrenatural se entrelazan de manera inextricable. Era una noche serena, me encontraba de guardia en la morgue central, sumido en la tranquilidad de mi rutina, cuando me asignaron el caso de una joven llamada Jimena, de aproximadamente 30 años. Según los informes preliminares, su muerte había sido el resultado trágico de una caída por la escalera de su residencia.
No había nada, a primera vista, que sugiriera algo fuera de lo común. Comencé la autopsia con la meticulosidad que me caracteriza, notando de inmediato un detalle peculiar. Jimena tenía una cadenita de oro que tenía un pequeño dije en forma de nudo bruja. Lo raro es que se encontraba en su boca. Aunque me pareció inusual, no le di mayor importancia en ese momento y continué con mi procedimiento. No obstante, fue al llegar a la etapa de recoger muestras cuando me percaté de que el dije había desaparecido. Mi primera reacción fue buscarlo frenéticamente por toda la sala, hasta que, para mi asombro, lo encontré en la mano de Jimena, como si ella misma lo hubiera agarrado. Su puño estaba ligeramente cerrado, un hecho que desafiaba toda explicación lógica. Me pregunté si, de alguna manera, los cambios post-mortem podrían haber causado ese movimiento, o si, quizás, había sido yo quien, descuidadamente, lo había colocado allí sin darme cuenta. En ese momento de duda y confusión, una presencia inquietante llenó la sala, y una voz femenina, clara y penetrante, susurró a mi oído: «Devuélveme mi dije». El miedo me paralizó, un temor que me puso los pelos de punta, un temor profundo que congeló mi sangre y me hizo dudar de mi propia cordura. Decidí, movido por un instinto científico, para que no me crean, no mencionar este incidente a nadie, por temor al escepticismo y la incredulidad. Al finalizar la autopsia, los resultados confirmaron la causa de la muerte como un accidente. Sin embargo, no pude sacudirme la sensación de que algo incomprensible había ocurrido esa noche. Al día siguiente, regresé a la morgue esperando encontrar algo de paz, pero me sorprendió ver que el dije no había sido devuelto a los familiares de Jimena, sino que yacía etiquetado en un estante. Movido por una necesidad de cerrar este capítulo, decidí investigar por mi cuenta, lo que me llevó hasta la casa donde vivía Jimena. Al tocar la puerta, la misma voz que había escuchado en la morgue resonó nuevamente, dejándome petrificado. «Devuélveme mi dije». Aunque nadie respondió, un vecino me informó que la familia estaba en el hospital, lidiando con las consecuencias del trágico accidente que había costado la vida de Jimena y había dejado a su hermana Priscila en estado crítico. Armado de valor, fui al hospital y encontré a la afligida familia. Priscila estaba en coma, en la UCI. Al revelarles la existencia del dije y mi encuentro sobrenatural, descubrí la trágica historia detrás del objeto. Jimena, consumida por la ludopatía, había intentado vender el dije de Priscila, lo que llevó a un forcejeo y a su caída mortal. Los padres de Jimena y Priscila, cuyas creencias espirituales eran fuertes y arraigadas, escucharon mi historia con una mezcla de asombro y esperanza. La idea de que el dije, un objeto tan cargado de significado personal y familiar, pudiera tener alguna influencia en el destino de Priscila, no les pareció descabellada. En su mundo, la fe y los símbolos tenían poderes que trascendían la comprensión humana. Así, movidos por una mezcla de desesperación y convicción, decidieron actuar según sus creencias, convencidos de que devolver el dije a Priscila podría ser la clave para su recuperación. Con reverencia, casi como si el acto en sí mismo fuera una ceremonia sagrada, colocaron el dije en la mano de Priscila, que yacía inmóvil en la cama del hospital. La habitación, bañada en los suaves tonos del atardecer que se filtraban por la ventana, se llenó de una atmósfera de expectativa y silencio. Todos los presentes, incluido yo, reteníamos la respiración, pendientes de cualquier cambio, por mínimo que fuera. Los minutos pasaban lentamente y yo no podía evitar sentirme escéptico, cuestionándome la lógica de esperar un milagro. Pero entonces, ante nuestros ojos incrédulos, Priscila comenzó a mostrar signos de una recuperación que desafiaba toda explicación médica. Sus dedos, previamente rígidos alrededor del dije, empezaron a moverse suavemente. Luego, sus párpados, que habían permanecido cerrados durante días en un inquietante letargo, empezaron a temblar, insinuando el esfuerzo de abrirse. Este encuentro marcó un antes y un después en mi vida, abriendo mi mente a la posibilidad de que, más allá de la ciencia, existen realidades que aún no son desconocidas, esperando ser exploradas. Y lo que me dejó atónito fue que Priscila, al verme, me dijo: «Gracias por traerme mi dije, Dr. John. Yo te llamé». Disfruta del siguiente relato. En el año 2001 yo trabajaba en una funeraria en Lima, Perú.
Todo transcurría con normalidad hasta que todo cambió drásticamente el 29 de diciembre de ese año, cuando un catastrófico incendio, desatado por la explosión de más de 900 toneladas de productos pirotécnicos, sacudió el corazón de Lima. Este desastre no solo consumió innumerables vidas, cobrándose más de 270 almas y dejando a más de 180 personas desaparecidas en las llamas, sino que también marcó un antes y un después en mi percepción de la vida y la muerte. Unos días después del incidente, uno de los cuerpos recuperados en dicha tragedia, tan desfigurado que solo pudo ser identificado por pruebas de ADN, fue entregado a nuestra funeraria. Recuerdo claramente el día que fuimos a la morgue a recogerlo. La imagen del cadáver, prácticamente irreconocible y gravemente deteriorado, estaba impregnada de una violencia inaudita. Era una vista que trascendía el horror visual. Se podía sentir el sufrimiento extremo del fallecido y, sorprendentemente, el aire aún estaba saturado con el olor de la pólvora que había sellado su destino. La familia, sumida en un dolor indescriptible, solicitó un velatorio breve, seguido de la incineración del cuerpo. Ironías del destino, pensé, que alguien que había perecido por el fuego terminara en las llamas una vez más. Nos pidieron cubrir completamente el ataúd para evitar que los asistentes se enfrentaran a la dura realidad de lo que yacía en su interior. La noche después del velatorio, me quedé solo en la funeraria, durmiendo en una habitación contigua al lugar donde el ataúd reposaba. Lo que viví esa noche desafía toda lógica y explicación racional. El silencio se vio interrumpido por llantos y gemidos que parecían emanar del ataúd. Sonidos tan profundos y desgarradores que cargaban con ellos el peso del dolor y la agonía final del fallecido. Estos lamentos, lejos de ser meras vibraciones en el aire, tenían una presencia casi tangible, haciendo la experiencia insoportablemente real. La situación se volvió aún más perturbadora cuando mi esposa, visiblemente alterada, me llamó por teléfono para contarme que en nuestra casa se escuchaban sonidos extraños, guturales, que no parecían tener un origen definido. Incluso los perros que custodiaban la funeraria estaban inquietos, ladrando y gruñendo hacia el ataúd como si fueran capaces de percibir algo que nosotros no podíamos. Les dije que mantengan la calma, que mañana temprano revisaría la casa, pero yo sabía que todo tenía que ver con ese ataúd y ese cuerpo. Mi familia, incapaz de soportar los sonidos en nuestra casa, se refugió en la funeraria. Mi hijo, con la inocencia propia de su edad, me dijo: «Papá, en el ataúd hay un señor que pide desesperadamente que lo dejen salir». Actuando impulsivamente, golpeé el ataúd, encontrándolo inexplicablemente caliente al tacto, como si las mismas llamas del recuerdo aún lo consumieran. Convencidos de que estábamos ante un fenómeno sobrenatural, llamé a un amigo experto en chamanería. Lo llamé con carácter de urgencia, quien en aproximadamente 1 hora llegó a la funeraria. Me dijo que notaba una gran carga espectral, inició su ritual y una serie de oraciones, contra todo escepticismo, logró apaciguar los disturbios espirituales que nos asolaban. Al amanecer, una calma inexplicable se había asentado sobre la funeraria y el ataúd fue finalmente llevado al crematorio sin más incidentes. Esta vivencia no solo me confrontó con la delgada línea que separa la vida de la muerte, sino que también me enseñó sobre la importancia de las creencias y tradiciones culturales en nuestro entendimiento y manejo del más allá. A través de este relato, marcado por elementos de terror, misterio y fe, se invita a la reflexión sobre la incógnita de qué nos espera después de este plano terrenal y cómo nosotros, los vivos, nos relacionamos con ese enigma. Disfruta del siguiente relato. La noche en que descubrí la terrible verdad fue una que quedará grabada en mi memoria por siempre. Un joven había sido víctima de un ritual de exorcismo a manos de 3 personas que, con la intención de salvarla, terminaron arrebatándole la vida de una manera que todavía me resulta difícil de comprender. Me llamo Brian y soy médico forense. Una noche, me preparaba para realizar la autopsia en un ambiente ya de por sí cargado de misterio y desolación. Pero lo que sucedió a continuación desafió toda lógica y entendimiento humano. Las luces del laboratorio comenzaron a parpadear de manera intermitente. Un aire gélido,
cargado de una energía inexplicable, me envolvía, haciendo que cada movimiento se sintiera como si estuviera siendo observado por alguien o algo. Decidido a cumplir con mi deber, empecé a preparar la mesa para la disección. Sin embargo, al coger el bisturí, este se calentó de forma sobrenatural, obligándome a soltarlo al instante. Confundido, pensé que quizás estaba recién esterilizado. Tal vez la técnica acaba de sacarlo del horno de calor seco, pero al sumergir las pinzas en agua, esta empezó a hervir como si estuviera sobre fuego. El miedo empezó a adueñarse de mí, pero nada me preparó para lo que sucedió después. Al intentar acomodar el cadáver del joven sobre la mesa, sentí una mano fría y firme agarrándome. Al levantar la vista, el horror se apoderó de mí. El cadáver del joven estaba sentado, mirándome fijamente con unos ojos que parecían ver a través de mi alma, mientras me sujetaba la mano con una fuerza que desafiaba su estado. De su boca, una voz ronca y profunda emergió diciéndome: «Me has herido, y eso no se puede perdonar. Ahora tendrás que elegir». En un acto desesperado, intenté liberarme, lo que resultó en que el cuerpo cayera al suelo con un golpe sordo, esparciendo el material quirúrgico por toda la sala. La oscuridad se cerró sobre mí, dejándome en una penumbra casi total, mientras la voz continuaba su macabra proposición, forzándome a elegir entre mis seres más queridos. La decisión era una tortura, un dilema moral y existencial que me llevó al límite de mi cordura. El cadáver me habló y dijo: «Me llevaré un alma esta noche. ¿Prefieres vivir con tu esposa o con tu hijo?». Y entonces la oscuridad se hizo completa. Lo siguiente que recuerdo fue que desperté sobresaltado. Me encontraba en mi cama, con el alivio del amanecer filtrándose a través de las cortinas. Eran las 6 de la mañana y el miedo del sueño aún me envolvía. Busqué a mi esposa, pero su ausencia llenó la casa de un silencio ominoso. Solo encontré a mi hijo, dormido. Lo desperté y lo abracé, llorando por el alivio y el miedo residual. Pero la realidad me golpeó con la crueldad de un destino caprichoso. Al llamar a mi esposa, el sonido de su teléfono resonó desde afuera, llevándome a descubrir su cuerpo inerte en la calle. Un vecino, testigo de la tragedia, me dijo asustado y conmocionado: «¡Vecino! Acaba de caerle un rayo a tu esposa justo cuando contestó el celular». Me sentí culpable, responsable de la tragedia. No podía creer que yo haya sido el responsable de todo. Jamás podría superar esa culpa. ¿Cómo podía haber ocurrido eso? Aterrorizado, regresé a la morgue para consultar sobre el cadáver de la noche anterior, solo para descubrir que, según los registros, yo había realizado la autopsia. La causa de la muerte fue un rayo, un espejo escalofriante del destino de mi esposa. En ese momento comprendí la profundidad del mensaje sobrenatural que había recibido, una verdad trágica que me persigue hasta el día de hoy. Disfruta del siguiente relato. Era una noche particularmente fría de noviembre cuando recibí la llamada que alteraría no solo mi carrera, sino toda mi concepción de la realidad. Trabajaba como médico forense en un hospital de una ciudad pequeña, rodeada de bosques densos y antiguas leyendas que nunca tomé en serio, hasta esa noche. Mi turno estaba a punto de terminar cuando un policía, visiblemente alterado, llegó con el cuerpo de un hombre encontrado en el bosque. Me informaron que había sido víctima de un ritual extraño, su cuerpo marcado con símbolos que no reconocí. La tarea de realizar la autopsia cayó en mis manos. Inicié mi labor con la seriedad que el procedimiento requería, pero no pasó mucho tiempo antes de que sucesos inusuales empezaran a manifestarse. El aire en la sala de autopsias se volvió denso, casi palpable, y una sensación de estar siendo observado se apoderó de mí. Ignorándolo, continué con mi trabajo, atribuyendo mi nerviosismo al cansancio. Fue al hacer la incisión inicial cuando escuché el primer susurro. Una voz, clara pero distante, pronunciando mi nombre. Me detuve, escaneando la sala en busca de la fuente, pero estaba solo. Convenciéndome de que era mi imaginación, proseguí. No obstante, los susurros se intensificaron, transformándose en súplicas y advertencias que resonaban en la fría sala metálica. Decidí continuar, tratando de mantener mi enfoque en la ciencia, en lo tangible. Pero cuando abrí el pecho del cadáver, el corazón, que debería estar inerte, latió. Un solo, lúgubre y profundo latido que reverberó contra las paredes de metal.
Retrocedí, horrorizado, mi mente luchando por racionalizar lo que mis ojos habían visto. Los instrumentos comenzaron a moverse solos, deslizándose sobre la mesa con propósito. La temperatura cayó aún más, y mi aliento formaba nubes de vapor frente a mí. Fue entonces cuando los Six, en el reflejo de la ventana que daba a la oscuridad del exterior, una figura sombría me observaba, sus ojos brillando con una luz pálida e inhumana. Me armé de valor para enfrentarme a lo que fuera que me acechaba, girándome para enfrentar la ventana directamente. Pero no había nada allí, solo el reflejo de la sala vacía y mi propia imagen pálida y asustada. Volví mi atención al cuerpo, decidido a terminar lo que había empezado, cuando una mano gélida se cerró alrededor de mi muñeca. El cadáver se incorporó, sus ojos vacíos fijos en mí, y con una voz que no parecía humana, articuló palabras que helaron mi sangre. No puedes escapar de lo que has despertado. Nosotros nunca descansamos. Su agarre era sobrenaturalmente fuerte, inmovilizándome. Utilicé toda mi fuerza para liberarme, haciendo caer al cuerpo nuevamente sobre la mesa. Corrí hacia la puerta, pero ésta no se abría, como si una fuerza invisible la mantuviera cerrada. La desesperación se apoderó de mí mientras los susurros crecían en intensidad, hasta que, en un acto de pura voluntad, logré abrir la puerta y escapar de la sala. Pasé el resto de la noche en la capilla del hospital, rodeado de símbolos de fe que nunca pensé que buscaría protección. Al amanecer, con la primera luz del día, regresé a la sala de autopsias, acompañado de colegas. El cuerpo yacía inerte, como debería, sin signos de la actividad paranormal que había experimentado. Nadie creyó mi relato, atribuyéndolo al estrés y al cansancio. Pero yo sé lo que Six, lo que sentí. Desde esa noche, algo cambió en mi interior. Sigo trabajando como médico forense, pero nunca solo y siempre durante el día. Aunque la ciencia sigue siendo mi guía, he aprendido a respetar esos susurros de la oscuridad, esas sombras en el rincón de mi visión. Porque sé que, en la frontera entre la vida y la muerte, hay misterios que la ciencia todavía no puede explicar. Llegamos al último relato. El frío de la morgue era tan penetrante como la oscuridad que me envolvía. La única luz provenía de la lámpara de escritorio que iluminaba el cuerpo sin vida que yacía sobre la fría mesa de acero. Era un hombre joven, no más de 30 años, con una expresión de terror congelada en su rostro. Había sido encontrado en un callejón, sin ningún indicio de la causa de su muerte. No había heridas visibles ni señales de lucha. Solo un terror inenarrable en sus ojos que me helaba la sangre. Comencé el examen con manos temblorosas. La rigidez mortis ya se había establecido, lo que indicaba que llevaba muerto varias horas. No encontré nada inusual en el exterior del cuerpo, ni siquiera un rasguño. Al abrir el pecho, me encontré con una escena que me dejó sin aliento. El corazón del hombre había sido arrancado de su pecho, dejando un enorme agujero en su lugar. No había sangre ni cortes, solo un vacío aterrador. No podía creer lo que estaba viendo. Nunca había visto nada igual en mis años de experiencia como médico forense. ¿Qué le había pasado a este hombre? ¿Qué criatura le había arrancado el corazón con tanta precisión? Las preguntas se agolpaban en mi mente, pero no tenía respuestas. Solo una sensación de horror y un escalofrío que recorría mi cuerpo. Esa noche no pude dormir. Las imágenes del cuerpo mutilado y la expresión de terror en sus ojos me perseguían. Me sentía como si estuviera siendo observado, como si algo me acechara desde las sombras. Al día siguiente, regresé a la morgue con la esperanza de encontrar alguna pista que me ayudara a resolver este misterio. Pero no encontré nada. La policía tampoco había encontrado ninguna información relevante en la escena del crimen. El caso quedó sin resolver, y el recuerdo de esa noche sigue atormentándome hasta el día de hoy. No sé qué le pasó a ese hombre, ni qué criatura le quitó la vida. Pero una cosa es segura, algo oscuro y terrible está ahí fuera, y todavía tengo miedo. Estas historias, aunque variadas en contexto y detalles, convergen en un tema común: la delgada línea que separa lo conocido de lo desconocido, la ciencia de lo sobrenatural y la vida de la muerte. Nos recuerdan que, pese a todos nuestros avances y conocimientos, hay aspectos de la existencia humana y del universo que escapan a nuestra comprensión plena. Acá te dejo más videos interesantes.
Si te gustó, suscríbete para más relatos, mitos y leyendas.